Jace, de 10 años, era un niño sin hogar, invisible, olvidado por el mundo. Pero cuando dos hombres armados se colaron en un barrio residencial y apuntaron con sus armas a una niña que jugaba en su jardín, Jace vio lo que nadie más vio. No huyó, sino que corrió hacia ella. 5 balas atravesaron su pequeño cuerpo mientras se abrazaba a Lucy, negándose a soltarla. Los Gunman huyeron. Los Hells Angels llegaron. Y lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Porque cuando un niño sin hogar salva a la hija de un motero, la hermandad no lo olvida. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Hay niños que el mundo olvida ver, no porque estén ocultos, sino porque mirarlos requiere reconocer un dolor que la mayoría de la gente prefiere fingir que no existe. Jace era uno de esos niños. Tenía 10 años, casi siempre iba descalzo y se movía por los barrios de su ciudad como la niebla matinal. Estaba presente, pero nadie se fijaba en él. No tenía hogar, ni cama a la que volver por la noche, ni padres que le esperaran con la cena o le preguntaran cómo le había ido el día. Lo que Jace tenía era instinto de supervivencia, una resistencia silenciosa que le mantenía con vida cuando todas las razones lógicas decían que no debería estarlo. Y algo más raro de lo que la gente cree. Tenía conciencia del tipo que viene de no tener absolutamente nada que te distraiga del mundo que se desarrolla a tu alrededor en cada momento. Mientras otros niños de su edad se preocupaban por los deberes y los videojuegos, Jace se preocupaba por dónde dormiría esa noche. Si el dueño de la tienda de conveniencia de la Quinta Avenida haría la vista gorda, mientras él se guardaba una bolsa de papas fritas en el bolsillo. Si las nubes de tormenta que se acumulaban significaban que tenía que buscar refugio debajo del puente otra vez, donde los hombres mayores sin hogar a veces le dejaban acurrucarse cerca de su fuego si se quedaba callado y no hacía preguntas. Pero Jace no era como otros niños sin hogar que uno podría imaginar. No mendigaba, no sacudía tazas ante los transeúntes con ojos suplicantes, no causaba problemas, ni robaba nada que no fuera absolutamente necesario para sobrevivir. En cambio, observaba. Encontraba lugares, un banco aquí, una escalera allá, el espacio entre dos coches aparcados donde podía sentarse sin ser visto. Y lo observaba todo. El ritmo del barrio se convirtió en su educación. Sabía qué casas tenían perros que ladraban a los extraños, qué residentes salían temprano al trabajo y volvían tarde, qué niños jugaban fuera sin supervisión, qué esquinas patrullaba la policía y cuándo. Se fijaba en patrones que otros pasaban por alto porque estaban demasiado ocupados viviendo sus vidas como para estudiarlos. La forma en que la señora Chin, de la casa de la esquina, siempre compraba demasiados alimentos y a veces dejaba una bolsa en el porche que desaparecía por la mañana. Jace sabía que lo hacía a propósito, su pequeña amabilidad envuelta en una negación plausible. La forma en que los adolescentes que traficaban con drogas a 3 manzanas siempre cambiaban de lugar cuando pasaban ciertos coches. La forma en que la guardia de cruce de la escuela primaria guardaba barritas de cereales en el bolsillo y se las daba a los niños cuando creía que nadie la veía. Este barrio en particular se había convertido en el territorio de Jace durante los últimos meses. Era más tranquilo que otros, más seguro. Las casas eran modestas, pero estaban bien cuidadas. El tipo de zona obrera donde la gente conocía a sus vecinos y se cuidaban unos a otros, al menos en teoría. Para ellos, si es que se fijaban en él, Jace no era más que otro vagabundo. Algo por lo que sentirse mal brevemente antes de volver a sus propias preocupaciones. Pero Jace no les guardaba rencor por ello. El resentimiento requería una energía que no podía permitirse desperdiciar. En cambio, se hacía útil de maneras invisibles. Recogía la basura que el viento arrastraba a los jardines, devolvía un juguete perdido a un porche. Una vez vio una manguera de jardín abierta y la cerró antes de que la factura del agua se convirtiera en la pesadilla de alguien. Estos pequeños actos no tenían que ver con la gratitud o el reconocimiento. Tenían que ver con pertenecer a algo, aunque ese algo no supiera que él existía. Había una casa en particular que atraía a Jace. Estaba situada a mitad de la calle Maple,
pintada de un azul descolorido, con ribetes blancos, con un pequeño jardín delantero, con una valla metálica y una entrada en la que a menudo había motocicletas, grandes, de las que rugían como truenos al arrancar. Allí vivía un hombre con su hijita. Jace los había visto juntos muchas veces. El hombre tenía una complexión robusta, estaba cubierto de tatuajes y vestía chalecos de cuero con parches que Jace no entendía, pero que le inspiraban respeto. La niña tenía unos 5 o 6 años, con rizos oscuros que rebotaban cuando corría y una risa que se oía al otro lado de la calle. Jace los observaba como observaba todo, pero con algo más, algo que se parecía a la nostalgia, aunque él nunca lo llamaría así. Observaba cómo el hombre levantaba a su hija y la subía a hombros, cómo se arrodillaba para atarle los zapatos con una delicadeza sorprendente para alguien tan intimidante, cómo jugaban en el jardín con un osito de peluche que se convertía en un dragón, una nave espacial, un compañero de baile. La niña se llamaba Lucy. Jace lo sabía porque había oído a su padre llamarla así cientos de veces. Lucy, no pases de la valla. Lucy, hora de comer. Lucy, papá te quiere. Palabras sencillas que lo significaban todo y nada. Jace nunca se acercó a ellos, nunca habló. Solo observaba desde su lugar cerca del banco de la parada de autobús al otro lado de la calle, parcialmente oculto por un seto muy crecido. Y al observar, aprendió su rutina. Aprendió cuándo jugaba Lucy fuera. Aprendió que su padre trabajaba con motocicletas en el garaje adjunto a la casa. Aprendió que otros hombres en motocicleta iban y venían, siempre saludados con apretones de manos y abrazos que denotaban una profunda hermandad. También aprendió, aunque aún no entendía por qué era importante, que últimamente algunas de esas visitas se habían vuelto tensas. Se alzaban voces dentro del garaje. Coches desconocidos aparcaban cerca con hombres que no encajaban en el ritmo del barrio. Discusiones que terminaban con el hombre tatuado. Marcus. José se había oído a otros llamarlo así, manteniéndose firme mientras otros hombres se marchaban enfadados. José no sabía lo que significaba, pero se dio cuenta porque darse cuenta era lo que lo mantenía vivo. Y pronto, muy pronto, darse cuenta lo convertiría en algo completamente diferente, algo que el mundo ya no podría fingir no ver. Marcus Dalton no era un hombre que se explicara a menudo. En su mundo, tu palabra era tu compromiso, tu reputación era tu moneda de cambio, y el respeto era algo que se ganaba con acciones, no con palabras. Había sido miembro de los Hells Angels durante 15 años, ascendiendo en el escalafón, no porque fuera el más ruidoso o el más temerario, sino porque era sólido, confiable, un hombre que entendía que la hermandad significaba algo más profundo que simplemente andar en motocicleta y llevar parches. Su taller mecánico, Ironclad Customs, se había convertido en una especie de punto de referencia en la zona. No era lujoso, solo un gran garaje con herramientas que llevaban décadas en uso, suelos de hormigón, manchados de aceite e historia, y el olor constante a metal y gasolina, que Marcus encontraba más reconfortante que cualquier colonia. Se especializaba en la restauración de motocicletas y en trabajos personalizados, y su reputación de calidad se había extendido más allá del club. Moteros de 3 estados cercanos le llevaban sus máquinas en remolque porque sabían que Marcus Dalton no escatimaba en gastos y no hacía trabajos descuidados. El taller era legal y estaba limpio. Marcus pagaba sus impuestos, llevaba los registros adecuados y dirigía su negocio con la misma integridad que le había enseñado su padre antes de que el cáncer se llevara al anciano demasiado pronto. Para Marcus era importante que Lucy heredara algo honesto, algo de lo que pudiera estar orgullosa. Había visto a demasiados hombres en la vida destruirse a sí mismos y a sus familias al hacer concesiones que creían pequeñas, pero que crecían como un cáncer hasta que no quedaba nada limpio. Por eso, 3 semanas antes de que Jace lo cambiara todo, Marcus dijo que no. Los hombres que llegaron al taller ese martes por la tarde no eran motociclistas. Llegaron en un Escalade negro con cristales tintados. Llevaban relojes caros y ropa que intentaba parecer demasiado informal. Eran 3. El que hablaba se presentó como Roman,
aunque Marcus sospechaba que ese no era su verdadero nombre. Roman tenía unos ojos fríos que lo evaluaban todo, como si calculase el valor y la debilidad con una sola mirada. Querían utilizar la tienda de Marcus como punto de transferencia. Drogas que llegaban desde la frontera, armas que se movían entre ciudades. Necesitaban lugares que parecieran legítimos y que no llamasen la atención de las fuerzas del orden. Una tienda de motocicletas con un flujo constante de clientes y vehículos entrando y saliendo era la tapadera perfecta. Le pagarían bien, le aseguró Roman. Lo suficientemente bien como para que Marcus pudiera expandirse, tal vez abrir un segundo local, construir un futuro real para su hija. Marcus escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, apoyado en su banco de trabajo. Cuando Roman terminó su discurso, el silencio se prolongó lo suficiente como para resultar incómodo. Entonces Marcus habló, con voz tranquila y definitiva. Yo reparo motos. No trafico con drogas ni armas. Busca a otra persona. La sonrisa de Roman no llegaba a sus ojos. Lo intentó de nuevo, explicándole las ventajas, la protección que su organización podía ofrecerle, las oportunidades que esto podía abrirle. Lo hizo parecer razonable, incluso sensato. Pero Marcus ya había oído esas canciones antes. Sabía cómo terminaban. He dicho que no, repitió Marcus, bajando el tono de voz. Mi tienda es limpia. Mi negocio es legítimo. Tengo una hija que viene aquí después del colegio y se sienta en esa oficina a hacer los deberes. ¿Entiendes lo que te digo? Este lugar sigue siendo limpio. Los otros dos hombres cambiaron de postura, acercando ligeramente las manos a la cintura, pero Roman levantó una mano para detenerlos. Su expresión cambió entonces, y la apariencia de amabilidad se evaporó como gasolina sobre el asfalto caliente. Estás cometiendo un error, Marcus, dijo Roman en voz baja, con una amenaza evidente en cada sílaba. Te estamos ofreciendo una sociedad. Estamos siendo respetuosos porque sabemos con quién te juntas. Pero el respeto tiene un límite. Marcus se apartó del banco de trabajo y se puso de pie, erguido. No era un hombre pequeño, y 15 años de trabajar con motocicletas le habían dado el tipo de fuerza que proviene del trabajo real, no de las membresías en gimnasios. Entonces, déjame ser claro para que no haya confusión, dijo. No me importa para quién trabajes o lo que creas que puedes hacer. Mi respuesta es no. Será no mañana. Será no la semana que viene. Lleva tu negocio a otra parte. Roman lo estudió durante un largo momento, y Marcus pudo ver el cálculo que se producía detrás de esos ojos fríos. Por fin, asintió Roman lentamente, un gesto que parecía más un punto al final de una frase que un acuerdo. Entonces has elegido las consecuencias, dijo Roman simplemente. Se volvió hacia la puerta, seguido por sus compañeros. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás. Todo el mundo tiene puntos débiles, Marcus. Todo el mundo tiene algo que no puede permitirse perder. Deberías pensar en eso. Entonces se marcharon. El Escalade se alejó con deliberada lentitud, como si quisieran que Marcus los viera partir, que pensara en sus palabras, que reconsiderara. Pero Marcus no reconsideró. Llamó al presidente de su club esa noche y le explicó la situación. El club lo respaldó por completo. Los Hells Angels no se doblegaban ante las amenazas de los traficantes de drogas y, desde luego, no dejaban que los forasteros dictaran condiciones a sus miembros. Aumentaron su presencia alrededor de la tienda durante unos días, asegurándose de que todo el mundo supiera que Marcus estaba protegido. Después de una semana sin más contactos, la alerta se relajó. La vida volvió a la normalidad. Marcus volvió a reconstruir una Harley Vintage, a recoger a Lucy del colegio, a jugar con ella en el jardín, mientras Jace observaba desde el otro lado de la calle. Lo que Marcus no sabía, lo que no podía saber, era que Roman había hablado en serio sobre los puntos de presión, y que hombres como Roman no hacían amenazas que no fueran a cumplir. Simplemente esperaban el momento adecuado, la oportunidad adecuada para enviar un mensaje que no pudiera ser ignorado. Esperaban a que Marcus se sintiera seguro de nuevo. Esperaban a que bajara la guardia. Esperaban una tarde soleada en la que una niña pequeña jugara en el jardín delantero,
riéndose de su osito de peluche, sin saber que se había convertido en la consecuencia que su padre había elegido. Si crees que plantar cara a los delincuentes requiere verdadero valor, pulsa el botón de suscribirse. Porque Marcus no tenía ni idea de lo que le costaría negarse, y el precio lo pagaría de formas que nunca hubiera imaginado alguien a quien ni siquiera conocía. Un niño sin hogar que lo observaba todo y entendía que, a veces, el valor no se anuncia. A veces, simplemente actúa cuando todos los demás se quedan paralizados. El cambio comenzó de forma tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. Pero Jace sí se dio cuenta. Él siempre se daba cuenta. Comenzó 4 días después de la negativa de Marcus. Aunque Jace no tenía forma de saber nada de esa conversación ni de entender lo que significaba, lo que no sabía era que el ritmo del barrio había cambiado. Aparecieron nuevos vehículos en calles donde conocía de vista todos los coches habituales. Un sedán plateado aparcado a 3 casas de la de Marcus. Sus ocupantes permanecían sentados en su interior durante horas, sin salir nunca, sin parecer tener ningún propósito excepto esperar. Una furgoneta blanca apareció en la esquina 2 mañanas seguidas, con el motor en marcha, antes de pasar lentamente por delante de la casa de Marcus y desaparecer. No eran vehículos del barrio, no pertenecían al ritmo postal de la calle, no encajaban en el patrón de los residentes que iban y venían del trabajo. Eran atípicos, perturbaciones en el ecosistema que Jace había trazado tan cuidadosamente en su mente. Los hombres que iban dentro de esos vehículos también eran extraños. Jace no podía articular exactamente qué los hacía diferentes, pero sus instintos, agudizados por años de tener que evaluar los niveles de amenaza solo para sobrevivir otra noche, le gritaban advertencias. Estos hombres no miraban el vecindario como lo hacían los residentes, con familiaridad y comodidad. Lo miraban como lo miraba Jacese, como si estuvieran estudiando algo, calculando, planeando. Desde su lugar habitual, cerca del banco de la parada de autobús, parcialmente oculto por el seto crecido, Jacese observaba a los observadores. Se fijó en cómo su atención se centraba específicamente en la casa azul con molduras blancas, cómo parecían seguir los movimientos dentro y alrededor de la propiedad de Marcus, cómo aparecían a diferentes horas del día, como si estuvieran trazando horarios y rutinas. Una profunda inquietud se instaló en el estómago de Jace, el tipo de sensación que había aprendido a no ignorar nunca. Algo iba mal, no sabía qué ni por qué, pero todos sus instintos de supervivencia le lanzaban señales de alarma. El barrio que le había parecido relativamente seguro, que se había convertido en algo parecido a un hogar para él en los últimos meses, de repente se sentía contaminado por una amenaza invisible. Al tercer día de vigilancia, Jace se fijó en algo que le heló la sangre. Los vigilantes no se centraban en Marcus. Durante toda la mañana, Marcus entró y salió de su taller en el garaje trabajando en motocicletas, y los hombres en los vehículos apenas le miraron. Pero cuando Lucy salió a jugar al jardín, Jace vio cómo la atención de los vigilantes se agudizaba. Vio cómo se inclinaban ligeramente hacia adelante, siguiendo sus movimientos con una intensidad que parecía depredadora. La niña era ajena a todo, bailaba con su osito de peluche, cantaba canciones que solo ella podía oír, vivía en esa burbuja de alegría inocente que debe ser la infancia. No tenía ni idea de que estaba siendo observada por hombres cuyas intenciones irradiaban amenaza como el calor del asfalto y el verano. Jace sintió algo desconocido agitándose en su pecho. Le llevó un momento reconocerlo como ira protectora. Había pasado años aprendiendo a ser invisible, a no involucrarse, a sobrevivir manteniéndose al margen de los problemas de los demás. Pero ver a Lucy jugar mientras hombres peligrosos la observaban desde las sombras desencadenó algo primitivo en él. Ella era pequeña, vulnerable, inconsciente. Todo lo que Jace había sido cuando el mundo le mostró por primera vez su crueldad. Quería hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer un niño de 10 años sin hogar? No tenía teléfono para llamar a la policía. No tendría credibilidad si intentaba avisar a Marcus. Un niño sin hogar y sin historia intentando decirle a un Hells Angel que algo le parecía raro. Lo ignorarían,
Tal vez incluso lo echarían por molesto. E incluso si le creyeran, ¿qué diría? ¿Que algunos coches le parecían sospechosos? ¿Que había hombres sentados en vehículos, lo cual no era ilegal? Así que Hasese hizo lo único que podían hacer. Observó con más atención. Memorizó las matrículas, aunque no tenía dónde anotarlas. Observó los rostros de los hombres, catalogando los detalles. La cicatriz en el cuello de uno, la forma en que otro llevaba la gorra de béisbol calada, el reloj caro en la muñeca de un tercero que reflejaba la luz del sol cuando gesticulaba mientras hablaba por teléfono. El sueño de Jay se volvió aún más inquieto de lo habitual. Empezó a situarse más cerca de la casa de Marcus por la noche, buscando un lugar en el callejón detrás de la propiedad desde donde pudiera ver el patio trasero. Se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico, que quizá no pasaría nada, pero su instinto no dejaba de alertarle. Al cuarto día, el patrón de vigilancia cambió. Los vehículos venían con menos frecuencia y se quedaban menos tiempo. Para cualquiera, esto podría haber parecido que la amenaza estaba disminuyendo, pero para Jace era todo lo contrario. Sentía que la fase de observación estaba terminando, que lo que se estaba planeando había pasado de la observación a la preparación. Esa tarde, cuando el sol comenzó a descender y pintó el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Jace se sentó en su banco habitual y se quedó mirando la casa de Marcus. Lucy estaba dentro, probablemente cenando, a salvo tras las paredes y las cerraduras, que su padre creía que la protegerían. La motocicleta de Marcus estaba en la entrada, con el cromo brillando a la luz del atardecer. Todo parecía tranquilo, normal, seguro. Pero Jace sabía que no era así. Hacía años había aprendido en las calles que los momentos más peligrosos solían venir envueltos en una falsa seguridad, que los depredadores preferían atacar cuando sus presas se sentían más relajadas, que la violencia adoraba la cobertura de las tardes normales. No sabía qué iba a pasar ni cuándo iba a pasar. No entendía por qué esos hombres se habían fijado en una niña pequeña ni qué esperaban conseguir. Lo único que sabía era que algo terrible estaba cobrando impulso, avanzando hacia esta tranquila calle como una nube de tormenta cargada de relámpagos. Y lo peor, lo que mantuvo a Jace despierto esa noche, acurrucado en su lugar habitual bajo el puente, era que los observadores no estaban interesados en Marcus en absoluto. Su objetivo era algo que él amaba más que su propia vida. Su objetivo era lo único que le haría más daño que cualquier bala o cuchillo. Su objetivo era Lucy, y se estaba acabando el tiempo para detenerlos. Era el tipo de tarde en la que no debería pasar nada malo. El tipo de día que te hace olvidar que el mundo tiene dientes. El cielo se extendía infinito y azul, solo interrumpido por nubes ocasionales que flotaban como algodón fino. La temperatura se mantenía en ese rango perfecto en el que no se necesitaba chaqueta, pero tampoco se sentía incomodidad bajo el sol. Una suave brisa soplaba por el barrio, trayendo el aroma de la barbacoa de alguien en su patio trasero y el dulce perfume de la madreselva que florecía a lo largo de las vallas. En algún lugar de la calle, una cortadora de césped zumbaba con su monótona canción de verano. Los pájaros se llamaban entre sí desde las ramas de los árboles, con voces alegres y despreocupadas. Era una tarde de sábado, de esas que se alargan y son perezosas, en las que el tiempo parece pasar más lento y la urgencia del resto del mundo se siente muy lejana. Las risas de los niños resonaban en varios jardines. Un perro ladró sin ganas a una bicicleta que pasaba. La vida transcurría al ritmo que debía transcurrir, cómoda, predecible y segura. En el jardín delantero de la casa azul con molduras blancas, Lucy Dalton estaba pasando el mejor día que una niña de 6 años podía tener. Había convencido a su padre para que la dejara jugar fuera después de comer, prometiéndole que no pasaría de la valla, que no hablaría con extraños y que entraría en cuanto él la llamara. Marcus había aceptado, levantando la vista del catálogo de piezas de motocicleta que estaba estudiando para sonreír ante el entusiasmo de su hija. Lucy había sacado su osito de peluche, el desgastado y marrón al que había bautizado como capitán, porque estaba obsesionada con los piratas la semana que lo recibió. El capitán la había acompañado en innumerables aventuras,
navegando por los mares del salón, escalando montañas de sofás y explorando selvas de patios traseros. Hoy estaban celebrando una merienda en el césped, aunque el té era imaginario y las galletas eran dientes de león que Lucy había recogido con cuidado y colocado en un plato de papel que había traído de dentro. Hablaba con Capitán con esa naturalidad propia de los niños, narrando una elaborada historia sobre osos reales, castillos mágicos y dragones que resultaban ser amistosos una vez que les dabas galletas. Su voz se extendía por el jardín, aguda y musical, salpicada de risitas cuando Capitán aparentemente decía algo gracioso con la voz que Lucy le había dado en su imaginación. Llevaba su vestido favorito, el amarillo con flores blancas que se arremolinaban cuando daba vueltas. Sus oscuros rizos rebotaban mientras se movía, cayéndole ocasionalmente sobre la cara hasta que se los apartaba con sus pequeñas manos, aún con hoyuelos de la primera infancia. Sus pies estaban descalzos sobre la hierba, con los dedos moviéndose entre las briznas verdes, y tenía una mancha de tierra en la mejilla de cuando había intentado desenterrar un tesoro escondido. Era la inocencia en su forma más pura. Una niña que jugaba sin miedo, sin conciencia del peligro, protegida por el escudo invisible del amor de sus padres y la suposición de que el mundo es fundamentalmente bueno. Lucy no tenía motivos para pensar lo contrario. Su padre era fuerte y la mantenía a salvo. Su barrio era familiar y acogedor. El sol era cálido, la hierba era suave y el capitán era una excelente compañía. Dentro de la casa, Marcus estaba sentado a la mesa de la cocina con unos papeles extendidos ante él. Facturas de pedidos de piezas, recibos que había que organizar, documentos fiscales que le había pedido su contable. Siempre había odiado esta parte de llevar un negocio. El tedio administrativo que le alejaba del trabajo real de construir y arreglar cosas con sus manos. Pero había que hacerlo, así que lo hacía. De vez en cuando miraba por la ventana para ver cómo estaba Lucy. Cada vez que miraba, ella estaba allí, jugando a salvo, exactamente donde debía estar. Verla le hacía sonreír a pesar de los aburridos números que tenía delante. Por eso le había dicho que no a Roman y a su gente. Por esto, por la posibilidad de mirar por la ventana y ver a su hija jugando bajo el sol en una propiedad honesta, en una vida que no estaba corrompida por compromisos criminales. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero que esos hombres pudieran haberle ofrecido. El barrio a su alrededor bullía con la vida cotidiana del fin de semana. La señora Chun estaba cuidando su jardín 2 casas más abajo. El adolescente de enfrente estaba lavando su coche. La música sonaba en un altavoz Bluetooth. Una pareja pasaba con un Golden Retriever que se detenía a olfatear cada buzón. Todo estaba exactamente como debía estar. Al otro lado de la calle, casi oculto por el seto crecido, cerca del banco de la parada de autobús, Jace permanecía muy quieto. No había apartado los ojos de Lucy desde que ella había salido al jardín 20 minutos antes. Pero, a diferencia de Marcus, que miraba de vez en cuando con satisfacción paternal, Jace observaba con desesperada vigilancia. Tenía el estómago encogido por una ansiedad que no podía nombrar ni explicar. Sus manos agarraban el borde del banco con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Algo iba mal. Lo sentía en sus huesos, en la forma en que su piel se erizaba con la conciencia, en las palpitaciones de su corazón que no se calmaban. La tarde era demasiado perfecta, demasiado tranquila. El tipo de calma que se sentía como contener la respiración. Como el momento antes de que caiga un rayo, cuando el aire se vuelve eléctrico y se detiene. Los ojos de Jace barrían la calle constantemente, revisando cada coche aparcado, cada sombra, cada movimiento. El sedán plateado no había aparecido hoy, tampoco la furgoneta blanca. Durante 2 días los vigilantes habían estado ausentes, y su ausencia asustaba a Jace más que su presencia. Habían aprendido lo que necesitaban aprender. Habían trazado las rutinas de sus objetivos, y ahora se habían ido, lo que significaba que habían terminado de prepararse, lo que significaba que estaban listos para actuar. Lucy se rió de algo que aparentemente había dicho el capitán, un sonido puro y encantador que resonó en la tranquila calle.
Se puso de pie y comenzó a bailar, girando en círculos con su osito de peluche extendido como si fuera su pareja, su vestido amarillo ondeando alrededor de sus piernas, sus rizos volando. A Jace se le hizo un nudo en la garganta. Parecía tan pequeña, tan vulnerable, tan ajena a que había sido marcada por hombres cuyos ojos no contenían más que fría calculadora. La brisa se intensificó ligeramente, haciendo susurrar las hojas de los árboles. El sonido de la cortadora de césped se detuvo, dejando solo los sonidos más lejanos del vecindario. El perro, los pájaros, los niños jugando en alguna calle más allá. Marcus pasó una página de su papeleo y tomó nota con su bolígrafo. Lucy dejó a Captain con cuidado en el suelo y empezó a recoger más dientes de león, tarareando una melodía que probablemente había aprendido en la escuela. Era perfecto, era tranquilo, era el tipo de tarde que pertenecía a las fotografías y los recuerdos, el tipo que los padres atesoran y los niños recuerdan años más tarde con nostalgia dorada. Pero Jace sabía con una certeza que vivía en algún lugar más profundo que el pensamiento consciente que esta pieza estaba a punto de romperse, que esta tarde perfecta no era un regalo, sino una trampa. El último momento de seguridad antes de que todo cambiara para siempre. Simplemente no sabía cuándo ni de dónde vendría, solo que estaba llegando, inevitable como el anochecer, imparable como una tormenta, que ya se había puesto en marcha días atrás. Cuando Marcus dijo la única palabra que hombres como Roman no podían aceptar. No. Y ahora las consecuencias estaban a punto de llegar. Dirigidas a la única persona a la que Marcus amaba más que a la vida misma, en una tarde tan hermosa que parecía una mentira. Llegaron entre las casas como sombras que cobraban forma. Jay los vio primero. Sus ojos, entrenados por años de supervivencia para captar el movimiento y evaluar la amenaza, registraron inmediatamente que algo no estaba bien. Dos hombres se movían con determinación entre el espacio que separaba la propiedad de Marcus de la de los vecinos. No caminaban con indiferencia, ni cruzaban inocentemente, sino que se movían con la concentración deliberada de los depredadores que se acercan a su presa. La luz del sol de la tarde se reflejó en algo metálico en la mano del primer hombre. Ese destello de acero heló las venas de Jace. Conocía esa forma, la había visto suficientes veces en las calles como para reconocerla al instante, incluso desde el otro lado de la carretera. Una pistola. El segundo hombre también tenía una, que sostenía baja contra su muslo, mientras salían de las sombras y se adentraban en el patio abierto. Sus ojos estaban fijos en Lucy. La niña seguía bailando, de espaldas a ellos, completamente ajena a todo. Daba vueltas con su osito de peluche, tarareando su canción. Vivía en una burbuja de alegría infantil que estaba a punto de ser violentamente perforada. Los hombres levantaron sus armas simultáneamente, con profesionalidad y coordinación, colocándose en posición de disparo con facilidad entrenada. El tiempo pareció fragmentarse en pedazos de cristalina claridad. Jay lo vio todo de golpe. Las pistolas apuntando, los dedos de los hombres moviéndose hacia los gatillos, el vestido amarillo de Lucy girando bajo el sol, completamente ajena a la muerte que apuntaba a su pequeña espalda. La distancia entre ellos, la distancia entre Jace y ella, la imposible matemática de los segundos en el espacio, y si un niño de 10 años sin hogar podría cruzar esa distancia antes que las balas. No pensó. Pensar habría significado calcular probabilidades, reconocer la imposibilidad, aceptar que no había nada que pudiera hacer. Pensar habría significado ver morir a Lucy. Así que Jace no pensó. Se movió. Su cuerpo se lanzó del banco con toda la fuerza que poseía su cuerpo desnutrido. Sus pies descalzos golpearon el pavimento. Luego, la hierba, bombeando con una velocidad desesperada. El seto que lo había ocultado se volvió irrelevante. La calle entre ellos desapareció bajo su sprint. Cada músculo, cada respiración, cada latido de su acelerado corazón se centró en un único propósito: alcanzarla. El primer disparo rompió la perfecta tarde como si el mundo se estuviera rompiendo. El sonido destrozó por completo la burbuja de paz. El agudo estruendo resonó en las casas y el pavimento.
tan fuerte que parecía imposible que algo tan violento pudiera salir de algo tan pequeño como una pistola. Los pájaros salieron disparados de los árboles. El perro de la calle comenzó a ladrar frenéticamente. La música del coche del adolescente pareció detenerse, aunque probablemente siguió sonando, solo que ahogada por el estruendo posterior al disparo. Pero Jace ya estaba allí. En la fracción de segundo entre el disparo y el impacto de la bala en su objetivo, el cuerpo de Jace chocó con el de Lucy. Sus brazos la rodearon con fuerza desesperada. Su impulso los llevó a ambos hacia abajo y hacia un lado, y su cuerpo se retorció para interponerse entre ella y los tiradores. La primera bala que habría alcanzado a Lucy en la espalda impactó en el hombro de Jace. El impacto fue como recibir un puñetazo de algo increíblemente duro y caliente al mismo tiempo. Su cuerpo lo registró como algo incorrecto, como una violación, como un daño más allá de lo que los receptores del dolor podían procesar inicialmente. Lucy gritó, confundida y aterrorizada, sin entender por qué de repente estaba en el suelo con alguien encima de ella, sin comprender el peligro en el que se encontraba ni lo que le estaba pasando. El segundo disparo se produjo inmediatamente después. Luego el tercero. Los tiradores disparaban ahora rápidamente, tratando de completar su misión, tratando de dar en el blanco a pesar de este obstáculo inesperado. Pero Jace mantuvo su cuerpo acurrucado alrededor de Lucy, convirtiéndose en un escudo tan completo como su pequeño cuerpo le permitía. Sintió cada impacto en el pecho, en el costado, en la pierna, cada uno como un trueno de trauma que su cerebro no podía comprender del todo. No pensaba en el dolor, no pensaba en morir, no pensaba en el hecho de que tenía 10 años y no tenía hogar y tenía todas las razones para huir en lugar de correr hacia el peligro. Solo pensaba en una cosa, un mantra que se repetía en la parte de su mente aún capaz de formar palabras. Ella no, ella no, ella no. La cuarta bala le dio en la espalda. La quinta le atravesó el costado. Su cuerpo se sacudía con cada impacto, pero sus brazos nunca aflojaron su agarre sobre Lucy. Podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, rápido como un pájaro asustado. Podía oírla llorar, sentir sus pequeñas manos agarrándose a su camisa. Estaba viva, aterrorizada, pero viva, y mientras él la protegiera, seguiría así. Los disparos cesaron. Habían pasado 6 segundos, quizás 7. El oído de Jace era ahora extraño, amortiguado y distante, como si estuviera bajo el agua. Lucy seguía gritando, con voz aguda y aterrada. Quería decirle que todo iba bien, que estaba a salvo, pero su boca no podía articular palabra. Su cuerpo se sentía pesado y ligero a la vez, presente y flotando en el aire. A través de su visión difusa, Jace vio a los tiradores darse la vuelta y empezar a correr hacia el hueco entre las casas. Estaban huyendo. Su misión había fracasado, se había interrumpido o habían abandonado. No sabía cuál de las tres cosas. No podía entender por qué se marchaban. Solo sentía alivio porque se iban, porque Lucy estaba debajo de él ilesa, porque, pasara lo que pasara a continuación, hecho lo que tenía que hacer. Dentro de la casa, Marcus levantó la cabeza de golpe al oír el primer disparo. El sonido penetró en su concentración como un cuchillo, despertando todos los instintos de combate de sus años en la calle. Varios disparos, cercanos, demasiado cercanos, procedentes del exterior, de su jardín. Se movió antes de que su mente pudiera procesarlo. Los papeles salieron volando cuando se apartó de la mesa, tirando la silla en su prisa. Su mano agarró el arma que guardaba en el cajón de la cocina y sus pies lo llevaron hacia la puerta principal con la velocidad que solo el terror puro puede generar. Lucy, su hija. Los disparos procedían del lugar donde jugaba su hija. Marcus salió disparado por la puerta principal, con el arma en alto y los ojos buscando amenazas. Lo que vio le heló la sangre. Dos figuras desapareciendo entre las casas. Su hija en el suelo, gritando, y alguien más. Un niño, increíblemente pequeño, tendido sobre Lucy sin moverse. Sangre. Mucha sangre extendiéndose por el césped, empapando la tela amarilla y las flores blancas.
tiñendo de carmesí la perfecta tarde. Marcus apuntó con su arma hacia los tiradores que huían, pero ya se habían ido, y su hija gritaba, y había un niño sangrando en su césped. Corrió hacia ellos, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Cuando llegó, Lucy intentaba salir gateando de debajo del abrazo protector del niño, sollozando incoherentemente. Marcus enfundó su arma y levantó suavemente al niño de encima de su hija, y su corazón casi se detuvo cuando reconoció su rostro. El niño sin hogar, el que se sentaba al otro lado de la calle y observaba al niño invisible al que nadie prestaba atención. Apenas respiraba, su pequeño pecho subía y bajaba con terrible dificultad. 5 heridas que el ojo entrenado de Marcus reconoció inmediatamente como traumatismos por disparos. 5 balas que deberían haber alcanzado a Lucy. 5 piezas de metal que este niño había recibido en su propio cuerpo. Lucy se aferró a su padre, llorando contra su pecho, sin entender lo que había pasado, pero sabiendo que era terrible. Marcus la abrazó con un brazo mientras con la otra mano presionaba instintivamente las heridas más graves del niño, tratando de detener la hemorragia, con la mente gritando por la conmoción. Este niño olvidado, sin hogar, invisible, acababa de recibir las balas destinadas a su hija. Se había lanzado sin dudarlo al fuego cruzado. Se había convertido en un escudo para una niña con la que nunca había hablado. La voz de Marcus, cuando llegó, era ronca y quebrada. Alguien llamó al 911. Ahora, los vecinos salían de sus casas, atraídos por los disparos. Se levantaban teléfonos. Las voces gritaban preguntas y exclamaciones de horror, pero Marcus apenas las oía. Miraba el rostro del niño, veía cómo la vida se desangraba sobre su césped, veía cómo este pequeño héroe se desvanecía y sentía cómo algo se rompía dentro de su pecho. Los ojos del niño se abrieron brevemente, desenfocados y vidriosos. Encontraron a Lucy, confirmaron que estaba viva y en brazos de su padre, y algo que podría haber sido paz cruzó su rostro antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. Lo había conseguido. Pasara lo que pasara a continuación, había hecho lo que había venido a hacer. La había salvado. Marcus había visto violencia antes. En sus 15 años con los Hells Angels, había sido testigo de peleas de bar que acababan en sangre, enfrentamientos con clubes rivales que terminaban en urgencias, las secuelas de accidentes de moto que dejaban a hermanos destrozados en el asfalto. Había estado en situaciones en las que la adrenalina y el instinto de supervivencia tomaban el control, en las que las decisiones tomadas en fracciones de segundo significaban la diferencia entre salir caminando o ser llevado en camilla. Creía que entendía el miedo. Creía que había experimentado todo el espectro de lo que se podía sentir como terror. Se había equivocado. El miedo que lo consumía al irrumpir por la puerta principal era algo completamente diferente. Era primitivo y absoluto. El tipo de miedo que te llega al pecho y te oprime el corazón hasta que no puedes respirar. Los gritos de su hija cortaban el aire como cuchillos, y todos los instintos de su cuerpo le gritaban que había fallado, que la había dejado jugar fuera mientras el peligro acechaba, que se había quedado dentro haciendo papeleo mientras su hija lo necesitaba. Su arma barrió el jardín, con el dedo en el gatillo y todos los sentidos en alerta máxima. Vio a los 2 tiradores desaparecer entre las casas, corriendo a toda velocidad, aparentemente abandonando su misión. Una parte de él quería perseguirlos, dispararles por la espalda, por atreverse a entrar en su casa, por amenazar a su familia. Pero Lucy gritaba, y había sangre en su césped, y nada más importaba. La escena que se encontró ante él no tenía sentido al principio. Su cerebro no podía procesar lo que sus ojos le mostraban. Lucy estaba en el suelo, con su vestido amarillo manchado de rojo, pero se movía, gritaba, estaba viva, y cubriéndola, protegiéndola con su pequeño cuerpo, estaba un niño que Marcus había visto antes, pero al que nunca había prestado atención. El niño sin hogar, el que se sentaba al otro lado de la calle en ese banco, al que Marcus había visto de reojo pero con el que nunca había interactuado, en el que nunca había pensado más allá de una vaga conciencia de que alguien estaba allí. El niño no se movía.
Marcus llegó hasta ellos en segundos, enfundando su arma mientras se arrodillaba. Le temblaban las manos mientras levantaba con cuidado al niño de encima de Lucy, y en cuanto lo hizo, Lucy se abalanzó sobre sus brazos, sollozando incontrolablemente, con sus pequeñas manos agarrándose a su camisa con fuerza desesperada. Enterró la cara contra su pecho, con todo el cuerpo temblando. «Ya te tengo, pequeña. Te tengo», le susurró Marcus con voz quebrada. Rodeó a su hija con un brazo, abrazándola con fuerza, confirmando que estaba bien, sana y salva. Su otra mano se dirigió automáticamente a la peor de las heridas del niño, presionando para detener la hemorragia. Aunque había demasiadas heridas, demasiada sangre empapando ya la hierba. 5 heridas de bala. El ojo entrenado de Marcus las catalogó con enfermiza precisión. Hombro, pecho, costado, espalda, pierna. La ubicación contaba una historia que podía leer con tanta claridad como el texto de una página. No eran disparos aleatorios. Eran balas que habían sido dirigidas a Lucy, al centro del cuerpo de una niña pequeña, y este niño había interceptado cada una de ellas. La comprensión golpeó a Marcus como un golpe físico. Este niño olvidado, invisible, sin hogar, había visto el peligro que Marcus había pasado por alto. Había visto a hombres armados apuntando a Lucy mientras Marcus se sentaba dentro, ignorante e inútil. Y en lugar de huir, en lugar de esconderse, en lugar de hacer lo que cualquier persona racional haría al enfrentarse a hombres armados, este niño había corrido hacia el peligro. Había interpuesto su cuerpo entre Lucy y la muerte sin dudarlo. Marcus había conocido a guerreros. Había cabalgado con hombres que habían demostrado su valentía en innumerables situaciones, pero nunca había visto nada como esto. No se trataba de una respuesta de combate entrenada. No era alguien defendiendo sus propios intereses o protegiendo a sus compañeros de armas. Era un sacrificio puro y desinteresado de alguien que no tenía nada, que no le debía nada a Lucy, que habría estado completamente justificado en mirar hacia otro lado y salvarse a sí mismo. La respiración del chico era superficial e irregular. Cada respiración era una lucha. Su rostro estaba pálido. Sus labios adquirían un tono azulado que Marcus reconoció como el comienzo del colapso del cuerpo. La sangre se acumulaba debajo de él, más de la que debería salir de alguien tan pequeño. Tenía los ojos cerrados y su pequeño cuerpo completamente inmóvil, salvo por esas terribles respiraciones entrecortadas. «Quédate conmigo, hijo», dijo Marcus con voz ronca. «La ayuda está en camino. ¿Me oyes? Quédate conmigo». Los vecinos salían en masa de sus casas, atraídos por los disparos y los gritos. Alguien gritaba que habían llamado al 911 y que una ambulancia estaba en camino. La señora Chun apareció con toallas y se las puso en las manos a Marcus. El adolescente de enfrente estaba paralizado en la entrada de su casa, con el teléfono en la mano y la cara pálida por la conmoción. Marcus cogió las toallas y las presionó contra las heridas. Pero eran demasiadas. Necesitaba más manos, más presión, más tiempo. Lucy seguía llorando contra él. Y no podía soltarla, no podía soltar a su hija. Aunque necesitaba sus 2 manos, estaba atrapado entre abrazar a la niña que casi había perdido y tratar de salvar al niño que lo había dado todo para protegerla. «¿Quién es?», preguntó la señora Chin con voz temblorosa. «¿Es amigo de Lucy?». Marcus negó con la cabeza, con un movimiento pequeño y aturdido. «No sé cómo se llama», admitió, y las palabras le sonaron como la confesión de un pecado que no sabía que había cometido. «Lo he visto por aquí. Es un vagabundo. A veces se sienta al otro lado de la calle». El peso de eso se posó sobre él como plomo. Este chico había estado allí durante semanas, tal vez meses, observando, fijándose, preocupándose por un vecindario que probablemente nunca se había preocupado por él. Y cuando llegó el momento, cuando llegó la violencia, dirigida a una niña con la que nunca había hablado, se movió sin dudar. Marcus miró el rostro del niño, cuyos rasgos deberían haber estado relajados en la infancia, pero estaban contraídos por el dolor, incluso en la inconsciencia. Era tan pequeño, demasiado pequeño para estar solo, demasiado pequeño para ser un vagabundo,
demasiado pequeño para tener 5 balas en el cuerpo, demasiado pequeño para estar muriendo en el jardín de otra persona por el hijo de otra persona. Pero allí estaba. Y Marcus, un hombre que se enorgullecía de estar atento, de estar preparado, de proteger lo que importaba, había estado completamente ciego hasta el momento en que este niño se hizo imposible de ignorar. Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Los sollozos de Lucy se habían calmado y se habían convertido en sollozos entrecortados. Otros vecinos se reunieron en el borde de la propiedad, manteniendo una distancia respetuosa, pero siendo testigos de algo que ninguno de ellos podía comprender del todo. Marcus siguió presionando las heridas, susurrando palabras que no estaba seguro de que el niño pudiera oír. Quédate conmigo, no estás solo. La ayuda está en camino. La has salvado. ¿Me oyes? Has salvado a mi hija. Los labios del niño se movieron ligeramente, formando palabras que no emitían ningún sonido. Marcus se inclinó más cerca, tratando de entender, pero cualquier mensaje que el niño intentara transmitir se desvaneció antes de poder ser pronunciado. Su respiración se volvió más dificultosa. Cada inhalación era una lucha visible. En ese momento, arrodillado sobre la hierba empapada de sangre, con su hija abrazada contra él y un héroe moribundo bajo sus manos, Marcus Dalton hizo una promesa silenciosa. Si este niño sobrevivía, cuando este niño sobreviviera, Marcus se aseguraría de que nunca volviera a pasar otra noche en la calle. Se aseguraría de que tuviera un hogar, una familia, protección, todo lo que claramente nunca había tenido antes. Era lo menos que podía hacer. Nunca sería suficiente para pagar lo que se le había dado, pero era un comienzo. La ambulancia giró en la calle, las luces parpadeaban, trayendo esperanza y urgencia con ellas. Marcus se aferró a ambos niños, a la hija que casi había perdido y al desconocido que se había negado a permitir que eso sucediera, y esperó a que llegara la ayuda. Si no soportas a los cobardes que atacan a los niños, comenta, justicia para Jace, porque lo que hicieron los ángeles del infierno a continuación te hará creer en la justicia callejera. La llamada se realizó en cuestión de minutos. Marcus apenas había asimilado lo sucedido cuando uno de sus vecinos, un veterano retirado llamado Eddie, que entendía de la cadena de mando y la respuesta a crisis, sacó su teléfono y realizó 2 llamadas. Primero al 911 para informar de los disparos y de un niño herido. La segunda a Bulldog, el presidente de la sección de los Hells Angels, porque Eddie sabía que cuando alguien iba a por la familia de un hermano, el club tenía que saberlo inmediatamente. Bulldog respondió al primer tono. Las palabras de Eddie fueron concisas y urgentes. La casa de Marcus. Los tiradores apuntaron a su hija. Ella está bien, pero un niño recibió las balas. Ven aquí ahora mismo. Eso fue todo lo que hizo falta. Bulldog no hizo preguntas, no perdió el tiempo con detalles que podían esperar. Colgó y hizo la llamada que conmocionó a toda la sección. En cuestión de segundos, los teléfonos sonaban por toda la ciudad. Los hermanos que estaban trabajando dejaron sus herramientas y se marcharon de sus lugares de trabajo. Otros se subieron a sus motos, todavía con la ropa de casa, sin molestarse en cambiarse. Algunos ya estaban conduciendo cuando recibieron el mensaje y simplemente cambiaron de dirección. Aceleraron y se dirigieron a la dirección de Marcus con un único propósito. El mensaje era simple y devastador. Alguien había ido a por la hija de Marcus. En el mundo de los clubes de motociclistas, hay líneas que no se cruzan, códigos que incluso los clubes rivales respetan. Y en lo más alto de esa lista, escrito con sangre, hermandad y convicción absoluta, está esto. No se toca a la familia, no se ataca a los niños, no se lleva la guerra al hogar de un hombre donde juega su hija. Alguien había cruzado esa línea y ahora habría consecuencias. La primera motocicleta llegó 7 minutos después del tiroteo. Luego otras 2, luego 5. El sonido se intensificó como un trueno que se acerca, ese característico rugido de los motores Harley-Davidson que anunciaba su presencia mucho antes de llegar. La ambulancia estaba subiendo a Jace a una camilla cuando la primera oleada de motociclistas giró hacia Maple Street,
Y para cuando los paramédicos lo tuvieron asegurado y lo llevaban rápidamente hacia el vehículo, había al menos 20 motocicletas alineadas en la calle. Seguían llegando desde el norte y el sur, desde calles laterales y carreteras principales. Convergían en el barrio de Marcus como limaduras de hierro atraídas por un imán. El sonido era abrumador. Docenas de motocicletas, con los motores a ralentí, pero aún rugiendo con una potencia apenas contenida. La vibración parecía sacudir el aire, una manifestación física de la furia colectiva. Los vecinos que habían salido después del tiroteo ahora se quedaban paralizados en sus jardines, observando esta invasión de motociclistas vestidos de cuero con expresiones que iban del miedo al asombro. En cuestión de minutos, toda la calle se transformó de un tranquilo entorno suburbano en algo que parecía una movilización militar. Las motocicletas se estacionaron a ambos lados de la calle, en las entradas de los jardines, donde los motociclistas no se molestaron en tener consideraciones. Los hombres desmontaron y se dirigieron hacia la propiedad de Marcus con determinación en cada paso. No eran hombres acostumbrados a sentirse impotentes. Eran mecánicos y trabajadores de la construcción, empresarios y exmilitares, obreros y artesanos, hombres que resolvían problemas con sus manos y su voluntad. Llevaban sus parches con orgullo, los colores de los Hells Angels que los identificaban como pertenecientes a algo más grande que ellos mismos. Y alguien acababa de atacar ese algo donde era más vulnerable. Bulldog llegó primero a Marcus, un hombre enorme con barba gris y ojos que parecían demasiado imperturbables para sorprenderse por la violencia, pero que aún podían conmoverse por la tragedia. Observó la escena con la rápida evaluación de un veterano de combate. Sangre en el césped, Lucy aferrada a su padre, los paramédicos trabajando frenéticamente sobre un pequeño cuerpo. La cara de Marcus mostrando el tipo de conmoción que se produce cuando la adrenalina comienza a desaparecer. ¿Le has golpeado?, preguntó Marcus a Bulldog. Su voz era áspera pero controlada. Marcus negó con la cabeza. Yo no. Lucy está bien, pero el chico... Su voz se quebró. Un niño sin hogar se lanzó delante de ella, recibió 5 disparos. La información se extendió entre los hermanos reunidos. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los hombres que habían estado revisando las armas o buscando amenazas centraron su atención en la ambulancia, donde los paramédicos seguían trabajando. La energía pasó de una ira ardiente a algo más frío y concentrado. Un niño sin hogar, un niño que no tenía nada. Alguien que debería haber huido, que tenía todas las razones para mirar hacia otro lado, que no le debía absolutamente nada a la familia de Marcus. Ese niño había hecho lo que los guerreros entrenados aprenden a hacer. Había hecho el sacrificio definitivo sin dudarlo. Dios mío, murmuró alguien. Varios hermanos se santiguaron. Viejos hábitos de su infancia católica afloraban ante algo sagrado y terrible. ¿Quién era?, preguntó otro hermano. No lo sé, admitió Marcus, y la confesión pareció causarle un dolor físico. Lo había visto por ahí, nunca hablé con él, ni siquiera le pregunté su nombre. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que ninguno de ellos quería expresar en voz alta. Eran hombres que se enorgullecían de proteger a los vulnerables, de estar atentos a su entorno, de cuidar de su comunidad. Y, de alguna manera, todos ellos habían pasado por alto a este niño que vigilaba su barrio, que se había dado cuenta de lo que ellos no habían visto, que había actuado cuando ellos estaban demasiado lejos para ayudar. La mano de Bulldog se posó en el hombro de Marcus, un gesto que transmitía solidaridad y comprensión. Averiguaremos quién es y nos aseguraremos de que esté bien cuidado, cueste lo que cueste. No era una sugerencia ni un consuelo. Era una promesa ante la que docenas de hermanos asintieron con la cabeza. El club cuidaba de los suyos y, en lo que a ellos respectaba, en el momento en que ese chico se lanzó delante de Lucy, se convirtió en uno de los suyos. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe seco y el vehículo se alejó. Las sirenas resonaban con urgencia en una tarde que prometía nada más que paz. Varias motos arrancaron inmediatamente para seguir a los escoltas autoproclamados
y asegurarse de que nada interfiriera en el traslado del niño al hospital. Los que se quedaron comenzaron a organizarse con eficiencia militar. Se estableció un perímetro de seguridad. Los hermanos se posicionaron en todos los accesos a la calle, atentos por si los tiradores eran tan estúpidos como para volver. Otros comenzaron a sondear a los vecinos, recopilando información sobre vehículos sospechosos, caras desconocidas, cualquier cosa que pudiera ayudar a identificar a los responsables. Lucy seguía pegada a su padre, aunque sus sollozos se habían calmado. Miró con los ojos muy abiertos a la reunión de hombres enormes e intimidantes, sin entender quiénes eran, pero sintiendo que estaban allí por ella, porque alguien había intentado hacerle daño y esos hombres no lo permitirían. Uno de los hermanos, un tipo llamado Tiny, que era todo menos pequeño, se arrodilló cerca de Lucy con una delicadeza sorprendente. «Ahora estás a salvo, pequeña», le dijo en voz baja. «Nadie te va a hacer daño, ¿lo entiendes? Todos estos hombres están aquí para asegurarse de ello». Lucy asintió con la cabeza y extendió su pequeña mano para tocar uno de los muchos anillos de Tiny. El gesto era tan inocente y confiado que varios hermanos que estaban cerca tuvieron que apartar la mirada, carraspeando y parpadeando con fuerza. Cuando la hermandad apareció no era solo para echar una mano, era una declaración. «Viniste a por uno de los nuestros. Ahora responderás ante todos nosotros». Marcus miró a sus hermanos, a esos hombres que lo habían dejado todo para estar allí, que rodeaban su casa como un muro de cuero, acero y lealtad absoluta. Y pensó en el niño pequeño que en ese momento luchaba por su vida en una ambulancia, escoltado por los ángeles del infierno como si fuera una carga preciosa, que lo era. Ese niño les había mostrado cómo era la verdadera hermandad. Ahora era su turno de mostrarle lo que significaba estar protegido por ella. La sala de urgencias del Hospital St. Catherine había visto muchos traumas, heridas de bala, apuñalamientos, accidentes de moto, sobredosis. El personal que trabajaba allí había desarrollado el tipo de distanciamiento profesional necesario para funcionar en el caos. Pero nada en su experiencia los había preparado para lo que llegó esa tarde. Primero llegó la ambulancia con un niño de 10 años acribillado a balazos, con sus signos vitales colapsando, y los paramédicos le practicaban la reanimación cardiopulmonar mientras lo llevaban rápidamente al interior. El equipo de traumatología se movilizó al instante, y su entrenamiento tomó el control mientras evaluaban los daños. 5 heridas de bala en un niño. La cirujana jefe, la doctora Patricia Hayes, tenía 30 años de experiencia y lo había visto casi todo, pero incluso ella sintió un nudo en el estómago al ver lo pequeño que era el paciente y la cantidad de sangre que ya había perdido. Entonces llegaron los Hells Angels. Llegaron en oleadas, llenando el aparcamiento con sus motocicletas, entrando a zancadas por la puerta de urgencias con rostros tallados en piedra y ojos que ardían con una emoción apenas controlada. En 20 minutos, la sala de espera se llenó de moteros vestidos de cuero, de pie, hombro con hombro, sentados en todas las sillas disponibles, alineados contra las paredes como centuriones. La seguridad del hospital se acercó con cautela, incómoda ante la gran cantidad de figuras intimidantes que ocupaban su espacio. El jefe de seguridad, un ex policía llamado Rodríguez, reconoció la situación tal como era y tomó una decisión. Estos hombres no estaban allí para causar problemas. Estaban allí por la misma razón por la que cualquiera llena la sala de espera de un hospital, porque alguien a quien querían estaba luchando por su vida. Colocó a un guardia cerca de la entrada para vigilar, pero por lo demás los dejó en paz. Las enfermeras se movían entre los motociclistas con cuidadosa profesionalidad, aunque más de una se sintió inesperadamente conmovida por la escena. Se trataba de hombres a los que la sociedad solía juzgar con dureza, considerados forajidos y alborotadores. Pero en ese momento parecían lo que eran, una familia en crisis, esperando noticias sobre uno de los suyos. Marcus se sentó en una silla junto a la pared. Lucy se acurrucó en su regazo, con la cara apoyada en su pecho. Había dejado de llorar, pero permanecía en silencio, temblando ocasionalmente por los temblores residuales del trauma.
Marcus la abrazaba con un brazo mientras con la otra mano agarraba su teléfono, esperando noticias, esperando cualquier cosa. Su mente no dejaba de reproducir esos terribles segundos, los disparos, los gritos de Lucy, la imagen de ese pequeño cuerpo cubriendo a su hija, recibiendo las balas que iban dirigidas a ella. Bulldog estaba cerca, con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que los músculos de su cuello sobresalían como cables. Otros hermanos caminaban de un lado a otro, incapaces de quedarse quietos, con sus botas creando un ritmo inquieto en el suelo de linóleo. Algunos rezaban, moviendo los dedos sobre el rosario o moviendo los labios en silencio y en trance ante cualquier poder superior en el que creyeran. Otros simplemente miraban fijamente a la pared, perdidos en pensamientos demasiado pesados para expresarlos con palabras. La televisión de la sala de espera estaba encendida con el sonido apagado, ignorada por todos. El tiempo transcurría de forma extraña, a la vez lento y rápido. Cada minuto parecía una hora, mientras que las horas parecían pasar en un suspiro. Las enfermeras iban y venían, atendiendo a otros pacientes, pero nadie traía noticias sobre el niño. No había novedades, ni información, solo el terrible y prolongado silencio de la incertidumbre. Mientras esperaban, comenzaron a surgir historias, conversaciones tranquilas entre hermanos que habían visto al niño sin hogar, pero que nunca lo habían conocido realmente. «Yo vi a ese chico por ahí», dijo un hermano llamado Reaper, con voz baja y áspera. «Hace un par de meses, tal vez más, estaba sentado fuera de la tienda de conveniencia de la quinta. Salí con mi café y él estaba allí. No pidió dinero, no dijo nada. Solo me saludó con la cabeza. Yo también lo vi». Otro hermano añadió, «Una vez ayudó a la señora Chun a llevar la compra. Lo vi desde el otro lado de la calle. Ella intentó darle dinero y él no lo aceptó. Solo le llevó las bolsas hasta la puerta y desapareció». Marcus cerró los ojos. Cada historia era como una pequeña puñalada en el pecho. Este niño había estado allí, había formado parte del tejido del barrio, ayudando de maneras invisibles. Y Marcus nunca le había prestado atención. Nunca se había planteado preguntarle si necesitaba algo. Nunca había pensado que un niño sin hogar pudiera necesitar protección, apoyo, reconocimiento humano básico. «Arregló la bicicleta de mi hija», lo dijo la propia señora Chin, que había seguido a la ambulancia hasta el hospital. Estaba de pie cerca del borde de la sala de espera, retorciéndose las manos. Se le había salido la cadena. Estaba llorando. Este niño se acercó y se la volvió a poner. No quiso aceptar dinero, ni siquiera aceptó las galletas que le ofrecí. Se le quebró la voz. Debería haber hecho más. Debería haber llamado a alguien. Asegurarme de que tuviera un lugar a donde ir. La culpa en la sala era palpable. Un peso compartido que todos llevaban. Eran los ángeles del infierno, hombres que se enorgullecían de proteger a su comunidad, de estar al tanto de las amenazas y vulnerabilidades. Y, de alguna manera, un niño sin hogar de 10 años había estado más atento que todos ellos juntos. Pasaron las horas. La luz del atardecer que se desvanecía a través de las ventanas dio paso al brillo artificial de la noche. Llegaron más hermanos a medida que se difundía la noticia. La sala de espera se convirtió en una sala de pie. El personal del hospital trajo sillas adicionales, trajo café, trajo cualquier pequeño consuelo que pudieran ofrecer a un grupo de hombres que parecían que iban a romperse si las noticias iban mal. Lucy finalmente se quedó dormida contra el pecho de su padre, agotada por el trauma y las lágrimas. Marcus no se movió, no la molestó, solo la abrazó y se quedó mirando las puertas que daban a las salas de cirugía, donde un niño sin nombre luchaba por su vida. Tiny se acercó con 2 tazas de café y le ofreció una a Marcus. «Va a sobrevivir», dijo Tiny. Su voz transmitía una convicción que no tenía base en la realidad, pero que provenía de su rotunda negativa a aceptar cualquier otro resultado. El niño es un luchador. Quien hace lo que él hizo no se rinde fácilmente. Marcus asintió, deseando desesperadamente creerlo, aferrándose a la esperanza como a un salvavidas. Las puertas del área quirúrgica finalmente se abrieron y la doctora Hayes salió,
todavía con su bata quirúrgica, la mascarilla bajada, con una expresión agotada e indescifrable. Toda la sala de espera pareció contener la respiración al mismo tiempo. Las conversaciones se detuvieron en seco. El movimiento cesó. Docenas de ojos se fijaron en la doctora con una intensidad que habría sido intimidante si ella no hubiera estado demasiado cansada para preocuparse. Miró a su alrededor a la multitud reunida, contemplando el mar de cuero y parches, los rostros duros que ahora mostraban una vulnerabilidad desnuda, la niña pequeña que dormía en los brazos de su padre. Durante un largo momento, no dijo nada, y esa pausa se prolongó como una agonía. Cada segundo, una pequeña eternidad en la que todo era posible y nada era seguro. Marcus se levantó lentamente, con cuidado de no despertar a Lucy, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La pregunta que necesitaba hacer no se convertía en palabras, atascada en algún lugar entre su cerebro y su boca. Demasiado aterrorizada por la respuesta, los ojos de la doctora Hayes encontraron a Marcus entre la multitud y algo en su expresión cambió. La doctora Hayes respiró hondo y en esa fracción de segundo antes de hablar, el mundo entero pareció quedarse suspendido. Entonces surgieron dos palabras que lo cambiaron todo. Está vivo. La sala de espera estalló. El sonido que salió de docenas de gargantas al mismo tiempo era algo entre un grito y un sollozo. Un alivio tan profundo que no podía contenerse. Hermanos que habían permanecido impasibles durante horas, de repente, tenían lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Hombres que habían visto el combate, que habían sobrevivido a sus propios encuentros con la muerte, que se enorgullecían de su dureza, se abrazaron con una emoción sin vergüenza. Las manos se aferraron a los hombros, las frentes se presionaron entre sí. Hombres adultos se sostenían unos a otros mientras la tensión insoportable que había llenado la sala durante horas finalmente se rompía como una fiebre. Las rodillas de Marcus casi se doblaron. Tambaleó hacia atrás hasta caer en su silla, abrazando a Lucy con más fuerza, con la mano libre cubriéndose la boca mientras las lágrimas brotaban rápidas y calientes. La enorme mano de Bulldog agarró el hombro de Marcus con tanta fuerza que le dejó un moretón. El rostro del anciano se contorsionó con una emoción que no podía expresar con palabras. La doctora Hayes esperó a que pasara la oleada inicial de alivio, con los ojos sospechosamente brillantes. En 3 décadas de medicina, había dado innumerables pronósticos a innumerables familias, pero nunca había visto una reacción como esta. El amor crudo y visceral que se respiraba en esa sala por un niño al que la mayoría de ellos nunca había conocido era algo que la acompañaría durante el resto de su carrera. Cuando el ruido disminuyó lo suficiente como para poder continuar, levantó ligeramente la mano. Aún no está fuera de peligro, dijo, con un tono profesional que atenuó la celebración. La cirugía fue extensa. 5 heridas de bala le causaron un trauma importante. Le extrajimos 4 balas. Una lo atravesó por completo. Ha perdido una gran cantidad de sangre y las próximas 48 horas serán críticas. Pero su corazón es fuerte. Sus signos vitales se están estabilizando y respira por sí mismo. Es un luchador. ¿Podemos verlo?, preguntó Marcus. La doctora Hayes asintió. Solo la familia inmediata en la UCI, 2 personas a la vez y solo durante unos minutos. Hubo un momento de silencio. Entonces Bulldog habló, con voz que transmitía una autoridad absoluta. Él es familia. Ahora todos somos su familia. La doctora miró al mar de rostros, a las insignias que llevaban, a la solidaridad que irradiaban todos los hombres de la sala. Entendió lo que se estaba diciendo, lo que se estaba reivindicando. Este niño no tenía familia registrada en ningún sistema, ni contactos de emergencia, ni nadie que lo defendiera. Pero ahora tenía familia, lo reconociera o no el papeleo del hospital. 2 a la vez, repitió, pero su tono se había suavizado. Y la niña puede venir si su padre quiere traerla. Marcus se acercó y despertó suavemente a Lucy. Cariño, ¿quieres conocer al niño que te ha salvado? Lucy abrió los ojos, todavía hinchados por el llanto. Ella asintió solemnemente, pareciendo comprender que algo importante estaba sucediendo, aunque no pudiera entenderlo del todo.
Siguieron al Dr. Hayes a través de las puertas y por el pasillo, con Bulldog caminando a su lado. La UCI estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores y el suave silbido de los respiradores. El Dr. Hayes los condujo a una habitación donde una pequeña figura yacía en una cama que parecía demasiado grande para él. Jace parecía increíblemente frágil. Tenía tubos en los brazos. Los monitores controlaban sus signos vitales con pitidos constantes. Las vendas cubrían gran parte de su pequeño cuerpo. Tenía la cara pálida, casi translúcida, y ya se le estaban formando moretones en las zonas donde había sufrido traumatismos. Pero su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Y ese simple movimiento era lo más hermoso que Marcus había visto en su vida. Marcus se acercó lentamente a la cama, con Lucy en brazos. Contempló a este niño que había sido invisible para él durante tanto tiempo, que se había dado cuenta de lo que nadie más había visto, que se había movido cuando todos los demás estaban demasiado lejos. De cerca, Jace parecía tener menos de 10 años. Estaba claramente desnutrido. Su cuerpo era demasiado delgado y sus rasgos mostraban el desgaste de una vida que ningún niño debería tener que vivir. Bulldog estaba al otro lado de la cama, con sus enormes manos sorprendentemente suaves mientras miraba al pequeño héroe. «Menuda faena», dijo en voz baja. «Ha hecho algo increíble», dijo Marcus mientras bajaba a Lucy para que pudiera ver mejor, manteniendo la mano sobre su hombro. La niña miró a Jace con los ojos muy abiertos, procesando de la única forma en que la mente de una niña de 6 años puede procesar que este niño se había interpuesto entre ella y la muerte. «¿Se pondrá bien?», susurró Lucy. «Los médicos creen que sí», respondió Marcus. «Es muy fuerte, muy valiente». Lucy extendió la mano con cautela y tocó la mano de Jace, que yacía sobre la manta, con sus pequeños dedos apenas cubriendo los de él. «Gracias», le susurró al chico inconsciente. «Gracias por salvarme». Algo se movió en el pecho de Marcus. Un movimiento tectónico que reordenó todo lo que creía saber sobre el valor, sobre la familia, sobre lo que significaba ser un hombre digno de respeto. Había pasado 15 años ganándose su lugar en la hermandad, demostrando su valía a través de la lealtad y la acción. Y este niño sin hogar, sin nada a su nombre y con todas las razones para cuidar solo de sí mismo, había demostrado más honor en 7 segundos que algunos hombres en toda una vida. Marcus se inclinó cerca del oído de Jace, con voz baja pero firme, cargada con el peso de un juramento pronunciado ante testigos. «Tú salvaste a mi hija, ahora yo te salvo a ti. ¿Me oyes, hijo? No vas a volver a la calle. No vas a estar solo nunca más. Cuando despiertes, tendrás una familia, tendrás un hogar, tendrás todo lo que siempre debiste haber tenido». Su voz se quebró ligeramente. «Te lo prometo, por mi vida, por mi parche, por todo lo que considero sagrado, te lo prometo». Bulldog asintió con la cabeza, su propio voto implícito en el gesto. El club lo respaldaría. Todos los hermanos de esa sala de espera respaldarían la promesa de Marcus. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Los únicos sonidos eran el pitido constante de los monitores y la respiración de Jace. Lucy siguió sosteniendo la mano del niño, en un pequeño gesto de conexión y gratitud. Finalmente, el Dr. Hayes apareció en la puerta. «Necesito que lo dejen descansar ahora. Pueden volver en unas horas». Marcus asintió con la cabeza y retrocedió a regañadientes. Lucy se inclinó sobre la barandilla de la cama una vez más. «Volveré», le dijo al cuerpo dormido de Jace. «Traeré a Captain. Es mi osito de peluche. Te hará compañía». Mientras caminaban de vuelta hacia la sala de espera, con la mano de Lucy en la de su padre, ella miró a Marcus con esos ojos inocentes que veían el mundo en términos simples de bien y mal, daño y ayuda. «Papá», dijo con voz pequeña pero clara, «¿José se va a vivir con nosotros ahora?» Marcus se detuvo en seco, con la pregunta flotando en el aire como algo sagrado y aterrador a la vez. Miró a su hija y luego volvió la vista hacia la UCI, donde un niño sin hogar luchaba por su vida. La respuesta debería haber sido complicada. Debería haber implicado consideraciones de legalidad, logística, lo que permitiría el sistema,
lo que tenía sentido. Pero la respuesta no era complicada en absoluto. Marcus se arrodilló a la altura de Lucy y le puso las manos sobre los pequeños hombros. Sí, dijo simplemente. Cuando se recupere, Jace vendrá a casa con nosotros. Va a formar parte de nuestra familia. Lucy sonrió por primera vez desde el tiroteo y se echó los brazos al cuello de su padre. Detrás de ellos, Bulldog carraspeó con fuerza y apartó la mirada, sin molestarse en ocultar la emoción de su rostro. Si crees que los héroes merecen tener una familia, dale al botón de me gusta, porque Los Ángeles estaban a punto de hacer algo increíble. 2 días después del tiroteo, mientras Jace permanecía en la UCI, entre la sedación y la dolorosa conciencia, la sección de los Hells Angels celebró una reunión de emergencia. Se reunieron en su club, un almacén reconvertido en la zona industrial de la ciudad que había servido como sede durante más de 2 décadas. El exterior del edificio no tenía nada de especial. Ladrillos desgastados, ventanas pequeñas, un aparcamiento con capacidad para docenas de motocicletas. Pero por dentro era un lugar sagrado. Allí era donde la hermandad tomaba las decisiones importantes, donde se emitían los votos, donde se forjaba el futuro. 43 hermanos llenaban la sala principal, sentados alrededor de una larga mesa marcada por años de uso, apoyados contra las paredes, de pie en grupos. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y del peso de lo que se habían reunido a discutir. Bulldog se sentó a la cabecera de la mesa, con una presencia imponente sin esfuerzo. Marcus se sentó a su derecha, con aspecto de no haber dormido desde el tiroteo, cosa que era cierta. Todos sabemos por qué estamos aquí, comenzó Bulldog, con su voz grave cortando el murmullo de la conversación. Un niño de 10 años recibió 5 balas destinadas a la hija de Marcus. No tiene familia, ni hogar, ni nada. Tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto. La sala quedó en silencio. Todos los hombres presentes comprendían la importancia de lo que se proponía. Las facturas médicas ya se están acumulando, dijo el tesorero del club, un hermano llamado Ledger, que se encargaba de las finanzas. Cirugía, UCI, recuperación. Estamos hablando de cientos de miles, fácilmente. El niño no tiene seguro, ni familia que lo cubra. El club lo cubre, dijo Bulldog inmediatamente. No era una pregunta ni una sugerencia. Haremos colectas, organizaremos eventos para recaudar fondos, lo que sea necesario. Ese chico no va a despertar con una deuda por haber salvado a uno de los nuestros. Todos asintieron con la cabeza y levantaron la mano en señal de acuerdo. La votación fue unánime, incluso antes de que se hiciera formalmente. Pero es más que solo facturas, dijo Marcus, con la voz quebrada por la emoción. Necesita un hogar, una familia, le dije. Mientras estaba inconsciente, le prometí que nunca volvería a estar solo. Quiero hacerlo oficial. Quiero adoptarlo. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. La adopción no era algo que solieran hacer los clubes de motociclistas. Eran hermanos por elección, unidos por la lealtad y los valores compartidos. Pero esto era diferente. Era algo legal, permanente, un compromiso que iba más allá de la pertenencia al club. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Bulldog, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Nunca he estado más seguro de nada, respondió Marcus. Ese chico salvó la vida de Lucy, vio un peligro que yo no vi. Actuó cuando yo estaba demasiado lejos. Hizo lo que yo debería haber hecho y casi muere por ello. Le debo todo, pero es más que una deuda. Quiero que forme parte de mi familia. Lucy lo quiere allí, se merece estar allí. Otro hermano tomó la palabra, un abogado llamado Collins, que a veces se ocupaba de los asuntos legales de los miembros del club. No va a ser fácil. El sistema no ve con buenos ojos que los padres solteros de los clubes de motociclistas intenten adoptar. Cuestionarán el estilo de vida de Marcus, sus relaciones, su capacidad para proporcionar un entorno estable. Indagarán en la historia del club, buscarán cualquier cosa que puedan utilizar para denegarlo. Entonces nos aseguraremos de que no encuentren nada, dijo Bulldog con firmeza. La tienda de Marcus es legítima. Su historial está limpio. Tiene un hogar, ingresos, una hija que ya está prosperando bajo su cuidado.
Documentamos todo. Les mostramos exactamente qué tipo de hombre es Marcus, qué tipo de familia va a tener este niño. Y si aún así dicen que no, preguntó alguien, entonces apelamos, luchamos, traemos mejores abogados, testigos de carácter, lo que sea necesario, respondió Bulldog. Ese chico se ha ganado su lugar en esta familia. No abandonamos a la familia. El sentimiento resonó en toda la sala. Eran hombres que entendían la lealtad a nivel celular, que habían construido toda su identidad en torno al concepto de hermandad. Jace había demostrado una lealtad más allá de lo que cualquiera de ellos había visto jamás. Se había ganado más que gratitud. Se había ganado su pertenencia. Se convocó la votación formal. 43 manos se levantaron en acuerdo unánime. El club cubriría todos los gastos médicos. Marcus solicitaría la adopción legal con el apoyo total del club. Y, independientemente de lo que decidieran los tribunales, Jace estaría protegido, atendido y tratado como parte de la familia por todos los miembros de la sección. En esa sala, rodeado de hombres a los que la sociedad llamaba forajidos, se produjo lo más legal que se podía imaginar. Jace recuperó la conciencia lentamente, como si emergiera de aguas profundas. Primero sintió el dolor, sordo y lejano, amortiguado por la medicación, pero lo suficientemente presente como para recordarle que su cuerpo había sido destrozado. Luego llegaron los sonidos, un pitido constante, el suave silbido de los aparatos, voces bajas que hablaban en tonos demasiado bajos para entenderlos. Por último, el peso de una pequeña mano que sostenía la suya. Abrió los ojos y se encontró en un entorno desconocido. Tejas blancas en el techo, luces fluorescentes atenuadas. Aparatos médicos que no reconocía rodeaban una cama en la que no recordaba haberse acostado. Por un momento el pánico intentó aflorar. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Pero entonces los recuerdos volvieron en fragmentos. Lucy jugando en el jardín, hombres con armas, la carrera, los impactos, ella gritando debajo de él. «Está despierto», dijo una vocecita, y Jace giró lentamente la cabeza hacia el sonido. Lucy estaba sentada en una silla cerca de su cama, con la mano entrelazada con la suya. Parecía cansada, pero ilesa, vestida con ropa diferente al vestido amarillo que él recordaba, con sus rizos oscuros recogidos en una cola de caballo. Detrás de ella estaba Marcus, el hombre al que Hasese había observado desde el otro lado de la calle durante meses. Y detrás de él, llenando la habitación del hospital hasta los topes, había al menos una docena de hombres con chalecos de cuero cubiertos de parches. Jace intentó hablar, pero tenía la garganta seca y su voz era apenas un susurro. «Lucy, estoy bien», dijo ella rápidamente, con los ojos brillantes por las lágrimas que aún no habían caído. «Me has salvado», ha dicho el médico. «Tú me salvaste». Marcus se acercó, con una expresión en la que Jace no lograba descifrar las emociones. «¿Cómo te sientes, hijo?» Hijo, la palabra sonó extraña en los oídos de Jace. Nadie lo había llamado así nunca. «Me duele», logró decir Jace, lo que parecía un eufemismo dramático para el fuego que se extendía por su cuerpo a pesar de los medicamentos que lo adormecían. «Te han disparado 5 balas», dijo Marcus con suavidad. «Te han operado. Estás en la UCI, pero te vas a poner bien. Los médicos están seguros de ello». Jace asintió levemente, tratando de procesar esa información. 5 balas. Había sentido cada uno de los impactos, pero oírlo decir tan claramente lo hacía real de una forma diferente. Debería estar muerto. Según toda lógica, un niño de 10 años que recibía 5 disparos no debería despertarse en una habitación de hospital. «Tu familia está aquí», dijo Lucy, señalando al hombre que estaba detrás de su padre. La confusión de Jace debió de reflejarse en su rostro, porque Marcus explicó: «Son mis hermanos, los ángeles del infierno. Han estado aquí desde que saliste de quirófano, vigilando, asegurándose de que estuvieras protegido. Tenemos algo que decirte», continuó Marcus, acercando una silla y sentándose a la altura de los ojos de Jace. «No vas a volver a las calles. Eso no es negociable. Así que ni se te ocurra discutir. Salvaste la vida de mi hija,
Y eso significa que ahora eres de nuestra familia. Vas a venir a vivir con nosotros cuando te recuperes. Lucy y yo queremos que te quedes con nosotros para siempre. Las palabras tardaron un momento en calar. Y cuando lo hicieron, el primer instinto de Jace fue la incredulidad. Tenía que ser la confusión causada por la medicación o la gratitud que se desvanecería una vez que pasara el impacto de lo sucedido. La gente no acogía a niños sin hogar sin más. La gente no lo quería. No lo entiendo, susurró Jace. Lo entenderás, dijo Marcus con firmeza. Pero ahora mismo lo único que tienes que entender es que estás a salvo. Te cuidan y ya no estás solo. Vamos a hacerlo legal. Los papeles de adopción, todo. Vas a ser mi hijo, el hermano de Lucy. Eso es lo que queremos. La pregunta ¿es eso lo que tú quieres? Algo se rompió dentro de Jace en ese momento. No era el dolor de sus heridas, sino algo más profundo y antiguo. Un muro que había construido alrededor de la parte de sí mismo que tenía esperanzas, que deseaba cosas, que soñaba con pertenecer a algún lugar. Las lágrimas brotaron de repente y sin permiso, corriendo por su rostro más rápido de lo que podía detenerlas. Lucy le apretó la mano con más fuerza. No llores, le dijo en voz baja. Todo va a salir bien, ya lo verás. Pero Jace no podía parar. Años de ser invisible, de ser rechazado, de sobrevivir solo sin nada. Todo salió a borbotones en sollozos silenciosos que sacudieron su maltrecho cuerpo e hicieron que los monitores pitara con preocupación. Una enfermera apareció en la puerta, pero Marcus le hizo un gesto para que se marchara, comprendiendo que esas lágrimas no eran por el dolor físico. Lo sé, dijo Marcus en voz baja, con la voz ronca. Sé que es mucho, pero ahora mismo no tienes que ser fuerte. No tienes que ser nada más que lo que eres. Estamos aquí para ayudarte. Pasaron unos minutos mientras Jace lloraba, liberando cosas que no sabía que llevaba dentro. Los hombres de la habitación permanecieron en silencio, presenciando el dolor y el alivio de este niño con el mismo respeto estoico que le habrían mostrado al dolor de un hermano. Cuando Jacese finalmente recuperó la voz, esta salió débil e insegura. ¿Qué pasa con los hombres que intentaron hacer daño a Lucy? La expresión de Marcus cambió. Algo oscuro y satisfecho cruzó por su rostro. Miró a Bulldog, que asintió ligeramente, y luego volvió a mirar a Jace. Deja que nosotros nos preocupemos por eso, dijo Marcus, y su sonrisa transmitía el peso de las promesas que ya se estaban cumpliendo. Mientras Jace se recuperaba en su cama de hospital, rodeado de protección y promesas de familia, en las calles se estaba desarrollando un tipo diferente de ajuste de cuentas. Los Hells Angels tenían recursos que la mayoría de la gente nunca había considerado. Décadas de presencia en la ciudad significaban que conocían a gente, mecánicos y camareros, trabajadores de la construcción y propietarios de tiendas, vendedores ambulantes y guardias de seguridad del turno de noche. Gente que lo veía todo, lo oía todo y debía favores, o simplemente respetaba lo suficiente a la hermandad como para compartir lo que sabía. A las pocas horas del tiroteo, la información comenzó a llegar al club. El sedán plateado había sido visto en una conocida casa de drogas en el lado este. Los dos tiradores habían sido identificados por 3 testigos distintos que los habían visto merodeando por el barrio de Marcus en los días previos al ataque. Surgieron nombres: Rafael Santos y Danny Vega, ejecutores de nivel medio de la operación Romans, hombres conocidos por seguir órdenes sin hacer preguntas. Los ángeles no necesitaron infringir la ley para encontrarlos. El miedo hizo ese trabajo gratis. Todos en el mundo criminal conocían las reglas no escritas, y Santos y Vega habían violado la más sagrada. Se corrió la voz por todos los rincones oscuros y redes ilícitas de que los Hells Angels buscaban a 2 hombres que habían atacado a un niño. De repente, las puertas que podrían haberles ofrecido refugio se cerraron de golpe. Sus socios desaparecieron. Incluso la propia organización de Roman comenzó a distanciarse, reconociendo que proteger a estos dos significaría declarar la guerra a una hermandad que nunca olvidaba y nunca perdonaba. La policía también los buscaba, trabajando en el caso con la intensidad reservada a los delitos contra los niños.
La detective Sarah Shan, asignada como investigadora principal, recibió pistas anónimas de fuentes que nunca antes habían cooperado con las fuerzas del orden. Aparecieron declaraciones de testigos con detalles que solo alguien íntimamente relacionado con el mundo criminal podría conocer. Se materializaron las imágenes de seguridad de los negocios cercanos a la casa de Marcus, que mostraban claramente el vehículo y la matrícula del tirador. El detective Chen entendió lo que estaba pasando. La calle se estaba volviendo contra Santos y Vega, entregándolos a la justicia antes de que los ángeles les aplicaran su propia versión. Ella no lo aprobaba, pero no era tan ingenua como para rechazar una buena información independientemente de su fuente. Santos y Vega se dieron cuenta de su error demasiado tarde. Cuando intentaron cobrarle a Roman por completar el trabajo, él se negó a recibirlos. Cuando intentaron salir de la ciudad, encontraron bloqueadas sus rutas de escape habituales. No por la policía, sino por personas que de repente no querían tener nada que ver con ellos. Todos los refugios estaban comprometidos. Todos los contactos dejaron de responder a las llamadas. Los perseguían desde dos frentes y la red se cerraba con metódica inevitabilidad. Santos y Vega fueron detenidos 72 horas después del tiroteo. Habían llegado hasta un motel a las afueras de la ciudad, donde se atrincheraron con el dinero menguando y la paranoia creciendo, hasta que la policía rodeó el edificio al amanecer. Se rindieron sin oponer resistencia, conscientes de que la cárcel era ahora su opción más segura. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. La balística coincidía con sus armas y las balas recuperadas del cuerpo de Jace y de la escena del crimen. Las imágenes de seguridad situaban su vehículo en el barrio de Marcus en el momento del tiroteo. Los testigos los identificaron sin dudar. Los registros de los teléfonos móviles los vinculaban con la organización de Roman. Incluso sus propias declaraciones nerviosas a los investigadores que intentaban negociar acuerdos no hicieron más que agravar su culpabilidad. El juicio se desarrolló con una rapidez inusual. La fiscal del distrito, una mujer llamada Rebecca Martínez, que había construido su carrera encarcelando a delincuentes violentos, llevó el caso con precisión quirúrgica. Presentó cada prueba metódicamente, construyendo un caso tan sólido que la defensa apenas pudo plantear objeciones. El jurado vio fotografías de las lesiones de Jace, escuchó el testimonio de Elder Hayes sobre la gravedad de sus heridas, escuchó al padre de Lucy describir cómo encontró a su hija cubierta con la sangre de otro niño. Cuando el propio Jace apareció en video desde su cama de hospital, todavía convaleciente, pero lo suficientemente coherente como para describir lo que había visto y por qué había actuado. Varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. Ahí estaba un niño que no tenía nada, que no le debía nada a nadie, explicando con palabras sencillas por qué había corrido hacia el peligro en lugar de huir de él, porque era lo correcto, porque Lucy era pequeña y estaba asustada y necesitaba a alguien. La defensa intentó argumentar que Santos y Vega estaban siguiendo órdenes, que eran herramientas y no los autores del crimen. Pero el intento de asesinato de una niña no ofrecía ningún ángulo comprensivo, ninguna circunstancia atenuante que pudiera suavizar lo que habían hecho. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron a la sala, Marcus se sentó en la galería con Jace a su lado en una silla de ruedas, todavía demasiado débil para caminar mucho, pero decidido a estar presente. Lucy se sentó al otro lado de Marcus, cogida de la mano de su padre. Detrás de ellos, ocupando varias filas, se sentaban docenas de Hells Angels con sus chalecos de cuero, silenciosos y atentos. El portavoz se puso de pie, con el papel temblando ligeramente en sus manos, y leyó el veredicto. Culpables de todos los cargos. Intento de asesinato. Agresión con arma mortal. Conspiración. La lista continuaba. Cada veredicto de culpabilidad era otro clavo en el ataúd de la libertad de Santos y Vegas. La sentencia se dictó 2 semanas después. El juez Harold Morrison, un veterano de la magistratura conocido por su dureza con los delincuentes violentos, no mostró piedad. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos acusados. Las palabras cayeron como martillazos, definitivas y absolutas.
Santos miró al frente, con el rostro inexpresivo. Vega se llevó las manos a la cabeza. Sus abogados presentaron mociones de apelación que todos sabían que no servirían de nada. En la galería, Marcus sintió la pequeña mano de Jason agarrándole el brazo. El niño no dijo nada, pero tenía los ojos fijos en los hombres que intentaron matar a Lucy, observándolos con atención, como un puño cerrado. No había alegría en la expresión de Jace, solo una tranquila satisfacción porque el mundo hubiera reconocido lo que habían hecho y hubiera respondido en consecuencia. Lucy se apoyó en su padre, sin comprender del todo los procedimientos legales, pero sintiendo su importancia. Levantó la vista hacia Jace y sonrió. Un simple gesto de conexión entre dos niños, cuyas vidas habían cambiado para siempre por la violencia de una tarde. Mientras se llevaban a los acusados esposados, Bulldog se inclinó hacia adelante desde la fila detrás de Marcus y habló en voz baja. Ya está hecho. Nunca volverán a hacer daño a otro niño. Marcus asintió, sintiendo que algo se liberaba en su pecho, que había estado apretado desde el tiroteo. No era venganza. Los ángeles podrían haberlo hecho ellos mismos, pero justicia. Justicia real, del tipo que viene con testigos y pruebas y un sistema que, cuando funciona correctamente, protege a los inocentes y castiga a los culpables. Si te enfrentas a alguien que ataca a niños inocentes, la cadena perpetua significa cadena perpetua, porque así es como se ve la justicia real. 3 meses después del tiroteo, en una fresca mañana de octubre, Jace Miller se convirtió en Jace Dalton. El proceso legal había sido tan complicado como Collins había predicho. Los trabajadores sociales entrevistaron a Marcus exhaustivamente, inspeccionaron su casa, cuestionaron su estilo de vida y sus relaciones. Examinaron sus finanzas, sus antecedentes penales, que estaban limpios, y su capacidad para proporcionar un entorno estable a una niña traumatizada. Hablaron con los profesores de Lucy, con los vecinos, con los contactos laborales de Marcus. Lo documentaron todo. Lo que encontraron fue un padre soltero que había criado a una hija feliz y bien adaptada mientras dirigía un negocio legítimo y exitoso. Encontraron un hogar limpio y seguro, con una habitación ya preparada para Jace con una cama de verdad, ropa nueva en el armario y libros en las estanterías. Encontraron una comunidad de apoyo, quizás poco convencional, pero genuina. Los Hells Angels presentaron referencias personales, compromisos financieros y promesas de asistencia continua que habrían rivalizado con cualquier familia extensa tradicional. Y lo más importante, vieron al propio Jace, el niño que había pasado meses en acogida durante su recuperación, que podría haber sido colocado en cualquier lugar, que hablaba con absoluta certeza de que el hogar de Marcus era donde pertenecía, que Lucy era su hermana, que esta familia forjada en el trauma y el sacrificio era real. El juez que finalizó la adopción fue el mismo juez Morrison que había condenado a Santos y Vega. Recordaba el caso vívidamente. Recordaba al pequeño niño en silla de ruedas que había visto cómo se hacía justicia. Ahora ese mismo niño estaba ante él, más sano y fuerte. Esas cicatrices lo marcarían para siempre, tanto las visibles como las invisibles. He revisado toda la documentación, dijo el juez Morrison, mirando por encima de sus gafas de lectura a Marcus y Jace, que estaban de pie ante el estrado. Y rara vez he visto un caso en el que la adopción fuera más claramente lo mejor para el niño. Señor Dalton, se le está dando la responsabilidad de un joven que ya ha demostrado ser extraordinariamente valiente y desinteresado. Confío en que lo honrará. Todos los días de mi vida, su señoría, respondió Marcus, con la mano sobre el hombro de Jace. El martillo cayó con un golpe decisivo, y de repente, Jace tenía un padre legal, una hermana legal y un hogar legal. Se firmaron los documentos, se distribuyeron las copias, y cuando salieron del juzgado, Jace llevaba consigo la documentación que probaba que existía, que importaba, que pertenecía a alguien. La celebración que siguió no se celebró en un lugar elegante ni en un restaurante. Tuvo lugar en la sede del club Hells Angels,
donde la hermandad había transformado su tosco cuartel general en algo parecido a un lugar festivo. Había serpentinas colgadas de las vigas vistas. Una pancarta con el lema «Bienvenido a casa, Jace», se extendía a lo largo de una pared. Las mesas crujían bajo el peso de la comida que los hermanos y sus familias habían preparado. Había de todo, desde barbacoa hasta tartas caseras, y Jace estaba en medio de todo ello, abrumado de la mejor manera posible. Estos hombres que le aterrorizaban desde la distancia cuando era un vagabundo, ahora le rodeaban con auténtico afecto. Le revolvieron el pelo, le estrecharon la mano como si fuera uno más. Le contaron historias sobre Marcus que hicieron reír a Jace. Sus esposas y novias le abrazaron. Sus hijos jugaron con él como si siempre hubiera formado parte de su familia. Lucy se quedó cerca de su hermano. Empezó a llamarlo así inmediatamente, con el osito de peluche, capitán, bajo el brazo. Cuando hubo un breve respiro en el caos de la celebración, tiró de la manga de Jace y lo alejó un poco de la multitud. «Quiero darte algo», dijo con seriedad, sosteniendo el desgastado oso marrón que había sido su compañero constante durante años. Jace negó con la cabeza. «Lucy, eso es tuyo, es capitán. Tú me protegiste», dijo Lucy con la lógica sencilla de una niña de 6 años que entendía las cosas con más claridad que la mayoría de los adultos. «Ahora Teddy te protege a ti». Le puso el oso en las manos con tanta sinceridad que Jace no pudo negarse. Miró el juguete que había estado presente durante el peor momento de la vida de ambos y al que Lucy se había aferrado durante su propio trauma y recuperación. «Gracias», susurró Jace con la garganta apretada. Lucy lo abrazó y Jace le devolvió el abrazo. El capitán se apretujó entre ellos y por primera vez en sus 10 años de vida, Jace comprendió lo que significaba formar parte de algo más grande que la supervivencia. Marcus observaba desde el otro lado de la habitación, con Bulldog a su lado. «Menudo chico», dijo Bulldog en voz baja. «Un hijo increíble», corrigió Marcus, y el orgullo en su voz era inconfundible. La celebración continuó hasta la noche. Había tarta de chocolate porque Lucy había insistido en que era la favorita de Jace, aunque nunca se lo había preguntado. Pero de alguna manera tenía razón. Hubo discursos de hermanos que normalmente no solían hablar en público. De repente, encontraron las palabras para expresar lo que este niño significaba para ellos. Hubo promesas de protección, de apoyo, de que siempre tendría un lugar al que pertenecer. El niño que no tenía nada se convirtió en el hijo de guerreros. Lo invisible se convirtió en inolvidable. La vida se transformó de formas que Jace nunca hubiera imaginado posibles. Empezó el colegio 2 meses después de que se formalizara la adopción. Se matriculó en 4º curso en la escuela primaria Lincoln, a la que asistía Lucy. El primer día, Marcus los llevó a ambos en su motocicleta. Jace iba sentado detrás de él y Lucy en un sidecar especialmente diseñado que la hacía reír de alegría. Otros padres se quedaron mirando cuando el enorme motociclista se detuvo para dejar a sus hijos, pero Marcus solo sonrió. Les ayudó con las mochilas y les deseó un buen día. La escuela era más difícil de lo que Jace esperaba. Años de supervivencia en las calles significaban años sin educación formal. Podía leer a un nivel básico, aprender de periódicos y carteles desechados, pero las matemáticas, las ciencias y la historia eran territorios desconocidos. Marcus contrató tutores que venían a casa 3 tardes a la semana, personas pacientes que entendían que la inteligencia y la educación no eran lo mismo, que este niño era brillante en aspectos que las pruebas no podían medir. Jace absorbía el conocimiento con la misma intensidad con la que antes memorizaba los patrones del barrio. En cuestión de meses, estaba poniéndose al día con su nivel académico. En un año lo había superado. Los profesores se maravillaban de su concentración, su determinación, su ansia por aprender todo lo que se había perdido. Las cicatrices permanecían, por supuesto. 5 recuerdos permanentes marcaban su pequeño cuerpo de aquella tarde que lo cambió todo. A veces le dolían cuando cambiaba el tiempo. A veces Jace se despertaba de pesadillas en las que no era lo suficientemente rápido y Lucy caía en su lugar. Pero Marcus siempre estaba allí en esas noches, sentado en el borde de la cama de Jace, recordándole que Lucy estaba a salvo,
que todos estaban a salvo, que los hombres malos estaban encerrados para siempre. Los Hells Angels se convirtieron en una presencia inesperada en los eventos escolares. Cuando la clase de Jay actuó en el concierto de invierno, una docena de moteros se presentaron entre el público, sentándose entre los padres suburbanos y aplaudiendo más fuerte que nadie cuando llegó el turno de Jace. Cuando el jardín de infancia de Lucy celebró un baile de padres e hijas, Marcus llevó a sus 2 hijos y varios otros hermanos acudieron como padres sustitutos para los niños que no tenían, colgando sus chalecos de cuero en el guardarropa mientras hacían girar a las niñas por el gimnasio. Los profesores, que al principio estaban nerviosos por la presencia del club de moteros, acabaron apreciándolos. Estos hombres se ofrecían voluntarios para la seguridad de la escuela durante los eventos. Hacían donaciones para recaudar fondos. Trataban a todos los niños con una gentileza inesperada, como si el sacrificio de Jace les hubiera recordado a todos por qué era importante proteger la inocencia. La rutina matutina de Jace se convirtió en un ritual sagrado. Marcus lo despertaba a las 6:30 y desayunaban juntos mientras Lucy dormía un poco más. Un momento entre padre e hijo en el que Marcus insistía. Hablaban de la escuela, de los sueños de Jace, de cosas sin importancia y de cosas importantes. Luego despertaban a Lucy y los tres se preparaban para el día. El trayecto al colegio nunca le cansaba a Jace. Sentado detrás de Marcus en la Harley, con los brazos alrededor de la cintura de su padre, Lucy a salvo en su sidecar, el motor rugiendo bajo ellos. Era como volar, era como la libertad, era como lo contrario de todas las mañanas frías, hambrientas y aterradoras que había soportado antes de que esta familia lo encontrara. Jace seguía observándolo todo con esa cuidadosa conciencia que había salvado la vida de Lucy, pero ahora observaba como su hermano, como su protector por elección y no por circunstancias. La acompañaba a su clase cada mañana antes de ir a la suya. La buscaba a la hora del almuerzo para asegurarse de que comía. Ahuyentó a un matón que se burló de ella una vez con una mirada tan feroz que el chico mayor nunca más la molestó. Lucy floreció bajo la atención de su hermano con una confianza que antes no tenía. Les hablaba a todos de Jace, de lo valiente que era, de que era un auténtico héroe. Dibujaba a su familia, ahora siempre con 3 figuras, a veces con motocicletas, siempre sonrientes. Los fines de semana, Jace ayudaba a Marcus en el taller mecánico, aprendiendo a trabajar con herramientas, a entender los motores, a sentirse orgulloso del trabajo realizado con sus manos. El taller que había sido objeto de corrupción ahora representaba el trabajo honesto y el legado familiar. Jace absorbía todo lo que Marcus le enseñaba, soñando ya con el día en que pudiera dirigir el lugar él mismo. El niño que antes era invisible, ahora tenía fiestas de cumpleaños, amigos que venían a jugar, profesores que sabían su nombre y celebraban sus progresos. Tenía una habitación que era suya, con pósters en las paredes que él había elegido, con un armario lleno de ropa que le quedaba bien, con una cama que era cálida y segura todas las noches. Tenía una hermana que lo quería incondicionalmente, un padre que había cumplido todas sus promesas, una hermandad que lo había acogido como a uno de los suyos. Tenía una vida que merecía la pena vivir, proteger y agradecer cada mañana al despertarse en un hogar que nunca dejaría de ser milagroso para él. El niño invisible se había convertido en alguien inolvidable, innegablemente hermoso.